きしめて離さずに大事なものだ今僕はここで息をしてる君がくれた言葉は今も僕の中の片隅に置いてある大事にしまっているいつも胸の中にある何度も思い出しては心で繰り返してるその度力になる風が吹くこの街で生きてるよ僕らしく君に胸張れるように抱きしめて離さずにLas consecuencias de la obra maestra de los gemelos Weasley habían sido tan espectaculares como esperaban. Las diferentes casas o bien se condenan a una abyecta humillación al intentar comunicar su enfado o bien tener que callarse por un día. Incluso cuando ambos fueron asaltados por varios ruidos de animales en sus clases, ocultando el tipo de lenguaje que hubiera hecho que todos perdieran puntos de House, se rieron con sus risas tontas. Habían llegado a la conclusión al final del día, cuando cumplieron su primera detención de un periodo muy largo, que había sido tanto una pancarta de April's Falls como un cumpleaños. Cuando sus amigos y compañeros de casa habían comenzado de nuevo al día siguiente con sus acusaciones e insultos, habían reflexionado en voz alta sobre lo que podrían hacer para el próximo año. Más de unos pocos los habrían catalogado como Slytherins si sus inclinaciones hubieran sido más maliciosas. No todo el mundo odiaba a los pelirrojos por su broma, en última instancia, inofensiva. Un par de Hufflepuffs, uno o dos Ravenclaw y una minoría de Gryffindors habían visto el humor de sus situaciones, aunque solo fuera en retrospectiva. Luna había disfrutado tanto de las plumas como del habla de los pájaros. Ella tuvo, lo que ella consideró, un debate muy animado con un búho durante su periodo de almuerzo. Creía que había ganado en espíritu, si no contenta. La lechuza común tenía un dialecto incoherente, pero no quería ofenderlo, así que no lo había mencionado. Draco se había indignado, amenazando con notificar a su padre de la infracción por primera vez en meses. Gaara notó que Draco en realidad no le había escrito a Lucius sobre la broma, pero aún era interesante notar cómo Draco retrocedió cuando se enfrentó a la humillación. Gaara recordó sus propias humillaciones y cómo su padre podría haber reaccionado al enterarse de ellas. Probablemente hubiera llevado a que se enviaran varios asesinos adicionales para matar a Gaara durante su tiempo de debilidad. Habría preguntado, pero su padre estaba muerto. Gaara borró la sonrisa de su rostro antes de que alguien lo viera y pensó que era un tonto por sonreírle a la nada. Fue bastante interesante, supongo. Ser incapaz de hablar por un día. Creo que puedo entender por lo que estás pasando ahora. Aunque al menos no tienes la lengua bífida. Gaara consideró la declaración superficial y narcisista, pero estuvo de acuerdo con el último punto. Parecía un poco incómodo estar sacando la lengua todo el tiempo. Y se vería ridículo. Hablando de ridículo, esos dos idiotas bromistas se habían acercado a él ayer después de excluirlo de su broma de toda la escuela, para reclamar su corona de bromas. No tenía idea de qué estaban hablando, pero estuvo de acuerdo en que podrían quedarse con la corona si la querían. Chocaron los 5 y huyeron cuando un grupo de Slytherin de séptimo año los vio. Las serpientes no habían tomado la broma con buen humor, por lo que los gemelos, y de hecho todos los Weasley, se habían convertido en el enemigo número 1 en Slytherin. Fue una bendición mixta ser eliminado del primer lugar para Gaara. La escuela volvió a sus estados de ánimo oscurecidos anteriores bastante bruscamente después de que se informara de otro avistamiento de Sirius Black en Hogsmeade. Los estudiantes habían olvidado rápidamente su emoción o su enfado y habían vuelto al miedo. Incluso los Slytherin estaban incómodos con Sirius Black porque no era un fanático sangre pura, era un verdadero lunático. Los profesores intentaron restablecer el orden, y algunos incluso intentaron aligerar el estado de ánimo mencionando la broma, las finales de Quidditch que se acercaban o incluso los exámenes de fin de año.
cualquier distracción, pero los niños aún estaban asustados. Gaara, como siempre lo estaba después de leer uno de estos artículos sobre Sirius, estaba a partes iguales preocupado y agotado por ir por su amigo en la cabaña. Al menos su amigo en su propio mundo era capaz de salir él mismo de la mayoría de los problemas en los que se metía. Ahora, si tan solo Draco y Sirius fueran tan ingeniosos o capaces, Gaara podría dormir profundamente por la noche. Bueno, podía leer más cómodamente por la noche. Fue durante el almuerzo esa tarde, una de las pocas a las que Gaara se molestó en asistir, que Hagrid se le acercó con una invitación a tomar el té en su cabaña esa noche. La invitación también se extendió a Draco, pero el rubio Snob declinó cortésmente la posibilidad de más pasteles duros como una piedra y té en tazas que aún olían a cualquier brandy extra fuerte que los hubiera llenado por última vez. Hagrid no quiso decir por qué estaba invitando a Gaara, pero nadie tenía ninguna duda de que Gaara estaría lo suficientemente seguro conociendo al hombre solo en su casa. A pesar de lo poderoso que se entendía que era Gaara, las reglas aún se aplicaban, en lo que respecta a los maestros, por lo que Hagrid le dijo a su alumno que vendría a buscarlo a la sala común de Slytherin a las 8, después de la cena. Dios no permita que Sirius Black se encuentre con Gaara mientras se dirigía a la casa de Hagrid en la oscuridad de la noche. Cuando Draco había planteado ese escenario, aunque con menos drama, Gaara se había preguntado. Lo más probable era que, si Sirius se encontrara con Gaara en un pasillo oscuro, probablemente gritaría, se transformaría en un perro y huiría con el rabo entre las piernas. Ciertamente lo haría si hubiera hecho algo particularmente grosero para ofender a Gaara ese día. Gaara accedió a la oferta de Hagrid, aunque solo sea para ser cortés con uno de los profesores más amigables de la escuela. Además, Hagrid resultó ser el hombre más grande que Gaara había visto en cualquier mundo. El Raikage era grande, al igual que algunos de los Kirinin que había encontrado, pero Hagrid era 2 veces más alto que Gaara al menos. Parecía que nadie en este mundo sabía cómo pelear correctamente, ciertamente no se acercaba al nivel que el suyo podía, y había escuchado que Hagrid no tenía acceso a una varita por alguna razón, por lo que su amenaza se redujo aún más. Pero si el pelirrojo había aprendido algo de su tiempo como un tanuki demonio difuso, esponjoso y súper lujoso, fue para no antagonizar innecesariamente a los seres más grandes que tú si puedes evitarlo. Además, necesitaba una noche lejos de la investigación, la tarea, la matanza y Draco, y sus opciones de entretenimiento eran bastante limitadas. Irónicamente, Gaara obtuvo una serie de miradas confusas de sus compañeros de casa cuando lo vieron en la sala común después de la cena, como se suponía que debía estar. También pudo haber tenido que ver con el hecho de que él no estaba con Draco y no estaba leyendo. Muchos habían debatido la elección del sombrero seleccionador de colocar a Gaara en Slytherin, en parte debido a sus voraces hábitos de lectura, sus desvergonzadas y, a veces, simples habilidades sociales ingenuas, y debido a la peculiar reacción del sombrero a lo que fuera que estuviera en la cabeza de Gaara. Lo que era un espectáculo extraño, rápidamente se volvió inquietante cuando Gaara no se movió en 5, 10, 15 minutos, se sentó perfectamente quieto, sus ojos mirando hacia adelante, parpadeando solo ocasionalmente. Por supuesto, nadie se acercó para ver si estaba bien, estaban más que felices de esperar a que Draco, su manejador de Gaara residente, viniera y abordara el problema. Finalmente, un fuerte golpe golpeó la puerta oculta de Slytherin, y un par de los de menor edad comenzaron a entrar en pánico, exclamando en voz alta que Sirius Black estaba allí. Algunos de los estudiantes más experimentados y sensatos comenzaron a sudar cuando Gaara finalmente se movió y se acercó a la amenaza. Se veía intrépido frente a, fuera de la sala común estaba Rubeus Hagrid, el profesor menos amenazador de la escuela por votación popular. Mientras la pareja innegablemente extraña se alejaba, los Slytherin dejaron escapar otro suspiro de alivio y desearon por enésima vez que Gaara hubiera agobiado a otra casa con su locura. Su caminata por el castillo no estuvo plagada de tonterías, por lo que Gaara estaba inmensamente agradecido. Desde que dejó de hablar, se había dado cuenta de que otras personas a menudo trataban de llenar el silencio con sus propias voces. Un reflejo incómodo, se imaginó, pero no obstante molesto.
Sin embargo, tal vez debido a su afición por trabajar con animales, o debido a su naturaleza simple, Hagrid tenía una estimable apreciación del silencio prolongado. Cuando llegaron a la cabaña de Hagrid, le ofreció a Gaara una taza de té y un pastel casero recién hecho. Aceptó el primero pero rechazó el segundo. Había experimentado el horneado del hombre gigante antes, e imaginó que llevaría un fragmento en su estómago durante años. El té tampoco era un manjar, demasiado fuerte, y el uso de algunas de las hojas de té pesadas genéricas que él entendía eran comunes en este país. Anhelaba un té de verdad, no demasiado cocido, sin usar estas hojas insípidas y sin oler el whisky que sin duda había llenado la taza antes. Sin embargo, agradeció al hombre por el té y comenzó a tomar un sorbo, rechazando las ofertas de leche y miel. Gracias por venir y tomar una cata esta noche, Gaara. Me he sentido un poco solo últimamente, con todos en busca del viejo Sirius Black. Incluso los otros profesores han estado demasiado ocupados para venir a visitarnos. Gaara asintió pasivamente. Le habría pedido a Harry, Ron y Hermione que vinieran también, pero como Harry es un objetivo de Sirius Black es demasiado peligroso para él dejar el castillo por la noche, incluso con un profesor. Gaara podía entender eso, incluso si era un poco tonto. Sirius probablemente iba a abrazar a Harry la próxima vez que lo viera, lo cual estaría de acuerdo en que era una aspiración cruel y malvada. Y los otros estudiantes le tienen demasiado miedo a él y a los dementores que están por venir. Así que solo estamos yo y el viejo Fang aquí. Hagrid finalmente había mencionado que el perro todavía babeaba sobre el regazo de Gaara cuando el chico osco lo ignoró. Tengo que admitir que tengo otra razón para invitarte a salir esta noche, dijo Hagrid, tomando otro trago de su propia bebida que olía a cualquier cosa menos a té. Sé que últimamente has estado cuidando a Fluffy y quería darte las gracias. Gaara se animó, preguntándose cuánto tendría que admitir. Es tremendamente grande, pero se siente muy solo por su cuenta. Me alegra que vayas y juegues con él, incluso si no se supone que debes hacerlo. Sé que puedes cuidarte a ti mismo, nadie que no podría jugar con algo tan grande como Fluffy. Supongo que fue a buscarlo después de que les dije a usted y al profesor Lupin sobre él. Tampoco los culpo. Perro con cabeza todos los días. Gaara asintió. Es un cachorro de interior, en realidad, pero ya no puede quedarse en la escuela. Estaba rascando los pisos y persiguiendo gatos. McGonagall temía que pudiera ir a por un estudiante, así que me dijeron que le buscara un nuevo hogar antes. El nuevo término. Envié a Norbert, no podía deshacerme de Fluffy también. Nunca ha conocido a nadie más que a mí. Gaara bebió tranquilamente su té. Así que le pregunté al profesor Dumbledore, lo hice. Le pregunté muy amablemente si Fluffy podía quedarse en el bosque, lejos de los niños y eso, y me aseguraría de que no se metiera en problemas. Testrals por un momento, pero ahora los deja solos. Hagrid había estado bebiendo su té con entusiasmo mientras hablaba, nunca más en casa que cuando hablaba de uno de sus preciosos animales. Lo que Gaara no le dijo a Hagrid, y no tenía intención de decirle a menos que fuera forzado, era que ahora consideraba a Fluffy como suyo. Hagrid lo había dejado en el bosque y Gaara lo había encontrado. No le importaba el animal ni nada de eso, solo pensó que sería útil en algún momento. Gaara había querido secretamente un animal de invocación por un tiempo, pero no podía encontrar a nadie dispuesto a dejarlo firmar su contrato. Sin embargo, no le había preguntado a Temari, ya que el incidente con la hermana de Sukama Itachi aún estaba fresco en la memoria de todos. Desgraciado. Sin embargo, los centauros han estado un poco alborotados últimamente. Supongamos que no los culpo, en realidad, con todos los dementores por ahí. Además, nunca han estado felices con el profesor L. Hagrid tropezó, mirando directamente a Gaara. Compruebe si había notado el desliz, sobre el frío últimamente. Hagrid se recostó en su silla, feliz de haber evitado derramar los frijoles sobre Remus. Puedo imaginar, añadió la arena de Gaara. Esos desagradables cabrones han estado molestando a casi todo el mundo por aquí. Mis hipogrifos suelen ser un grupo tan encantador, se burló Gaara de eso, pero ahora no puedo dejar que se acerquen al estudiante en caso de que los ataquen.
Dejando a un lado los extraños intereses olvido de Ygritte, Gaara estaba de acuerdo en que los dementores, que alguna vez fueron una molestia, se habían convertido en un peligro real desde el comienzo del período. Cada vez encontraba más vagabundos vagando por el bosque a una milla de distancia de las patrullas demarcadas que deberían haber estado siguiendo alrededor del perímetro de Hogwarts. Un par más en los próximos meses deambularían cerca del campo de Quidditch, y poco después captarían el olor de todos esos adolescentes ansiosos y emocionales en el castillo y, bueno, Gaara no estaba del todo seguro de que pudiera detener a muchos de ellos a la vez. Habría hablado con el director sobre estas preocupaciones, pero una mirada al rostro arrugado del hombre durante los últimos meses había dicho todo lo que necesitaba escuchar. Dumbledore sabía muy bien lo peligrosa que era la situación actual, y por una vez no se podía echar la culpa a los pies sucios de Sirius. Gaara se quedó un poco menos de una hora con el jardinero solitario, discutiendo, unilateralmente, temas nuevos y viejos. Hagrid había pasado 8 minutos lamentándose por el asesinato del basilisco de Slytherin el año pasado, ya que probablemente había sido la serpiente más grande que jamás haya existido. Gaara habría disfrutado de la expresión en el rostro de Hagrid si el hombre pudiera ver a Amanda. O cualquiera de las convocatorias del jefe, ahora que lo pienso. Al final de la velada, Gaara declinó cortésmente la oferta de dulces horneados para llevar y compartir con sus amigos y se despidió. Había sido una forma bastante agradable de pasar la noche. Gaara no era un sentimental, en realidad, pero apreciaba que Hagrid fuera un hombre amable. El guerrero pelirrojo no deseaba estar rodeado de empalagosos conocidos, pero pasar 1 o 2 horas con alguien que claramente no era un Slytherin también era agradable. Relajante. Draco ya estaba dormido cuando entró, habiendo pasado la noche temprano. A Gaara difícilmente se le podría acusar de ser ruidoso, pero incluso tan silencioso como estaba, era una presencia intrusiva en cualquier habitación en la que entraba. Era parte de su aura intimidante malvada, pensó. Estas no eran observaciones que Gaara había hecho sobre sí mismo, eso sí. Draco le había dicho rotundamente que era intrusivo y aterrador. Gaara acababa de asumir que estas cosas estaban relacionadas. Unos días más tarde, Gaara estaba en sus rondas regulares en el bosque, matando a los dementores que se habían cruzado en su camino y cualquier acromántula lo suficientemente desafortunada como para vagar en su línea de visión. Después de su reciente conversación, había decidido que no dañaría a Aragog ni a Musage ya que habían sido las mascotas de Hagrid en algún momento, como Fluffy. No estaba interesado en robarlos o intentar enseñarles trucos, pero tampoco estaba dispuesto a matarlos. Además, ya había reclamado una de las mascotas de Hagrid, incluso si el hombre aún no lo sabía, y no quería andar matando el resto. Sin embargo, las otras acromántulas, como la que lo había acorralado en la luna llena, eran un juego limpio a sus ojos. Un recurso abundante y mortal como los dementores. Estaba dando vueltas alrededor de su territorio, buscando a algunos de los rezagados más grandes, cuando escuchó un golpe en el suelo. Era demasiado frecuente y suave para Fluffy, por no mencionar a millas de distancia de donde solía vagar el perro. Momentos más tarde, después de que Gaara llamara la atención a su arena, un par de grandes centauros adultos galoparon hacia el área, dibujando sus arcos tan pronto como lo vieron. Dieron vueltas a su alrededor, pero él no se preocupó por eso. Una flecha por la espalda le resultaba tan peligrosa como por la delantera. No estaba preocupado. Esperó hasta que terminaron de rodearlo antes de cruzarse de brazos. Si disparaban una flecha, podría cazar algo nuevo y más humanoide. Shukaku estaría encantado. Ninguno de los dos machos soltó una flecha, en cambio, uno de ellos trotó hacia adelante y se presentó. «Hola, soy Firenze. Te hemos estado buscando, Gaara». Gaara asintió. Mi gente ha tratado de evitarte desde que llegaste a esta tierra hace muchas lunas. Eres anfitrión de un gran mal, y esa malicia impregna el aire a tu alrededor. Para aquellos que pueden comprenderlo, te asfixias por estar cerca. Porque los de menor conciencia pueden ser atractivos. El lobo hambriento para el cazador y el perro juguetón para el potrillo. Gaara tuvo que reajustar sus brazos para que no se cruzaran en estado de shock. No estaba tan seguro de lo que había significado el último comentario sobre el perro, pero dedujo que esta gente de los caballos de alguna manera se había topado con su secreto.
Podría haber matado a la pareja, solo para estar seguro, pero eso implicaría masacrar al resto de los centauros también. ¿Por qué no pudieron simplemente haber tratado de matarlo o algo? Nunca fue sencillo. No sabemos qué eres, las estrellas no han sido claras, pero sabemos que eres un extraño en este lugar, en nuestras estrellas, y tienes un papel que desempeñar aquí. Un rol. Ambas criaturas se estremecieron cuando la arena se movió, pero el llamado Firenze volvió a hablar. Lo siento. No leo el lenguaje humano. Gaara suspiró. Esta fue una nueva e irritante adición a su mudez. Hay desacuerdo en nuestra gente sobre lo que significan para este mundo, pero he elegido venir a reunirme con ustedes y decirles lo que sabemos. Muy pronto se verán obligados a soportar su alma, y al hacerlo lo arriesgarás. Gaara se desconectó de la siguiente diatriba sobre qué estrella o planeta distante estaba en convergencia con cuál. Había salido esta noche para desahogarse y disfrutar del aire nocturno. En cambio, le estaban contando sobre su destino y el peligro para su alma. Si quisiera escuchar este tipo de cosas, se presentaría más de sus lecciones de adivinaciones. Eres peligroso. Usas la piel de un niño pero albergas al mal. Las estrellas no pueden ofrecer guía, así que se me ha permitido pasarte nuestra sabiduría con la esperanza de que puedas evitar el desastre que se avecina. Hay caminos que se cruzarán nuevamente. Dijo más sobre Marte, por ese tiempo trataré de aprender a escribir sobre los humanos, para que podamos hablar correctamente. Su mensaje entregado, Gaara asintió con la cabeza en agradecimiento. Aceptación. Él asintió con la cabeza, ya que no podía comunicarse con eficacia de otra manera, y se alejaron trotando de nuevo. Gaara giró 90 grados y caminó más hacia el territorio de la cromántula, esperando que uno grande intentara comérselo. Este dolor de cabeza solo iba a empeorar, por lo que tendría que matar a través del dolor. Las clases volvieron a la normalidad con bastante rapidez, las predisposiciones de los adolescentes hacia el drama les permitieron pasar de la ira, la diversión, el miedo y volver a la angustia inicial en el espacio de un par de días. El miedo y las anticipaciones aún flotaban en el aire, pero ahora el cuerpo estudiantil se estaba enfocando en los próximos eventos. Algunos estaban interesados en las vacaciones de verano a solo unos meses de distancia, algunos, Ravenclaw y Hermione Granger, esperaban ansiosamente los exámenes de fin de año que otros temían, y algunos estaban enfocados únicamente en las finales de Quidditch programadas entre Gryffindor y Slytherin. El partido fue sin duda el más discutido en el gran comedor, por lo que Gaara podía oír. Su tercer enfrentamiento este año, aparentemente incluso el ministro de magia estaba considerando asistir. Draco estaba apoyando a su casa volviéndose de un enfermizo tono de verde cada vez que surgía el tema del partido. Los maestros habían trabajado durante todo el año, y la mayor parte de sus carreras, para enfocar a sus estudiantes en su trabajo escolar y no en la miríada de eventos y actividades que los distraen en la escuela. Aparte del grupo mencionado anteriormente que estaba felizmente trabajando y revisando para las pruebas en mayo y junio, el resto lo negaba o planeaba abordar el problema más cerca de la fecha. Draco estaba en el último grupo, postergando y preocupándose por las cosas equivocadas. Todavía estaba estresado por sus exámenes, no porque se lo hiciera saber a nadie fuera de su habitación, sino por el importante partido de Quidditch, el problema en curso de Sirius Black / Dementor y el inminente espectro de regresar con sus padres, léase, su padre. Durante todo el prolongado verano, simplemente no pudo concentrarse en la tarea. Sin embargo, Gaara no estaba preocupado. Era una persona estudiosa por naturaleza, aunque ciertamente no se enorgullecía de ese hecho. En su mundo, había sido completamente placentero sentarse y leer, incluso sobre matemáticas o historia. Ni siquiera había sido probado para convertirse en genin, así que estaba seguro de que su padre estaba seguro de que sería una máquina de matar eficaz. Había estado haciendo muy poco, leyendo, tratando de jugar solo, y luego, un día, le presentaron a sus hermanos separados y le dijeron que iría en misiones con ellos. Cuando le dijeron que esas misiones podrían incluir matar, lo vendieron. Así que Gaara continuó leyendo como si los libros estuvieran sonando, pero los exámenes en sí mismos eran meros inconvenientes para él. Dicho esto, sus profesores no estaban tan indiferentes acerca de sus posibilidades.
Sus académicos no estaban en duda, aparte de si estaría entre o en la cima de su año, pero sus habilidades prácticas aún estaban muy por debajo del promedio. En términos de poder en bruto, tenía más que Harry Potter o Neville Longbottom, juntos, pero su total falta de control o talento natural para la magia lo había dejado con la habilidad de lanzar hechizos de un primer año. No estaba lastimando a la gente con cada hechizo que lanzaba ahora, afortunadamente, pero le tomó mucho tiempo aprender nuevos hechizos y nadie estaba seguro de si estaría listo para pasar al próximo año. Era algo excepcionalmente raro, ser retenido un año en Hogwarts, casi tan raro como un estudiante transferido, pero algunos de los profesores no lo descartaban. Gaara no tenía talento natural y un comienzo muy tardío, por lo que algunos argumentaron que sería mejor para él retrasarse un año. Algunos, incluido Snape, refutaron que fue un movimiento muy duro de hacer ya que se había estado poniendo al día lentamente, además de que algunas personas no querían que Gaara se quedara en Hogwarts un año más. Como resultado, a excepción de Snape, la mayoría de los profesores de Gaara comenzaron a brindarle ayuda adicional y alguna que otra lección de recuperación. Lupin se sintió bastante satisfecho de que otros estuvieran siguiendo su ejemplo, finalmente, incluso si no tuvieran que lidiar con el antagonismo en curso entre Gaara y Harry. Los dos chicos no habían estado tan cerca de los golpes desde el comienzo de sus tutoriales compartidos, pero todavía no había amor perdido. No ayudó que Harry estuviera mostrando un talento prodigioso para su trabajo de hechizos frente a Gaara, quien estaba luchando con los hechizos que habían aprendido en una semana de octubre. Entre su tutoría habitual de Dada, su lectura, matando arácnidos y dementores, entrenamientos ocasionales, tareas, estas nuevas lecciones de recuperación y el tiempo que reservaba para Fluffy, Gaara estaba muy ocupado en abril. En el lado positivo, le había dado la excusa perfecta para deshacerse de Luna y Draco cuando el estado de ánimo se apoderó de él, que era mucho más frecuente con el primero, que ahora no quería hacer nada más que discutir su lamentable forma mensual. Tus orejas son bastante largas, ¿ayudan a tu audición?, Luna preguntó mientras igualaba su ritmo acelerado. Gaara asintió, no queriendo que nadie viera sus palabras si ya no podían oírlas de ella. Todavía no me has dicho cómo terminaste de esa manera. Intenté leer sobre los Tanuki, pero no aparecen en ningún lugar fuera de Japón, y no se parecen mucho a ti. Rayado por uno, ¿verdad? Gaara negó con la cabeza, soportando estas preguntas por millonésima vez. Luna era obsesiva. Ojalá mi padre pudiera haberte visto. Pero ahora que sé que eres Pooh, y no quieres que la gente lo sepa, supongo que no podrá verte de esa forma. La pregunta estaba ahí, incluso si no había inflexión. Gaara negó con la cabeza con firmeza. Realmente no sintió la necesidad de conocer al padre de su tenue amigo, y ciertamente no se sintió obligado a revelar su oscuro secreto al hombre. No le gustaba particularmente que Luna lo supiera, y preferiría que nunca se enterara del no tan lindo Tanuki dentro de él. Permitiendo que su arena emergiera, Gaara escribió: «Tengo que ir a clase ahora». «Ah, ok». Luna dijo con calma, luego miró por la ventana paralela con curiosidad. «Es de noche, ¿sabes? Tengo una lección extra con la profesora McGonagall». «Oh». Luna en realidad sonaba un poco celosa. Gaara dedujo correctamente que no debería dejar que ningún otro Ravenclaw supiera que se le estaba ofreciendo tiempo extra con los profesores fuera de horario. Los celos son algo horrible, y sin la amistad que Luna tenía con Gaara, podrían haber sacado a relucir algunas de las características menos deseables de Ravenclaw. Con su tiempo dividido en una docena de formas diferentes, el tiempo pasó volando cada vez más rápido hasta que volvió a aparecer el único marcador significativo de su tiempo. Su barra, el calendario de Draco, le había dicho lo que vendría, pero todavía luchaba con qué hacer. Tenía que hacer algo. Cuanto más pensaba en encerrarse durante la luna llena, más loco sonaba. Si su mente humana se rebelaba ante la idea, terminaría mordiéndose su propio pelaje cuando su mente animal entrara en acción. Sabía que podía contar con la ayuda de Luna, pero a pesar de la seguridad garantizada que le brindaría pasar la noche cerca de ella, había obvios inconvenientes en esa ruta y no estaba dispuesto a caminar por ese camino. Las medidas y los dibujos prometidos por sí solos fueron motivo suficiente para evitarla esa noche.
Continuando con su tradición de hacer chanclas, terminó en el bosque esa noche, realizando sus preparativos de rutina. Para cuando salió la luna y se transformó, casi había terminado con su libro actual. Buscó a tientas y luchó para poner el marcador en su lugar con sus torpes, pero oponibles, dedos de la pata. Gaara se había tomado el tiempo de trazar un mapa de las áreas más seguras en el bosque prohibido para poder evitar las arañas peligrosas, los testrals demasiado cariñosos, los centauros problemáticos y Fluffy. Lo había dejado con 2 áreas relativamente despejadas, por lo que había alejado el área del castillo, donde no era probable que Hagrid se tropezara con él. Gaara había aprendido que trepar a los árboles de esta forma era un desafío divertido, ya que la forma claramente no estaba diseñada para realizar la tarea. Podía cavar agujeros con bastante facilidad, aunque tendía a no hacerlo, ya que le cubría las patas con tierra, pero escalar cualquier tipo de árbol era una tarea difícil. Estaba a mitad de camino de un tronco de roble particularmente plano, cuando escuchó un gruñido peligroso y familiar. Volvió la cabeza, pero no pudo hacerlo lo suficiente para ver al hombre lobo, así que terminó doblándolo hacia atrás y vio al lobo enérgico paseando por el claro, mirando directamente a la pequeña criatura que intentaba trepar al árbol. Sabía que el hombre lobo no representaba ningún peligro para él en esta forma, por alguna razón, pero estar cerca del lobo no sacaba un lado agradable de Gaara. Tuvo tiempo después de su último encuentro para lamentarse por jugar con otra persona que se convirtió en animal. Sabía que su mente funcionaba de manera diferente en este cuerpo, pero no quería ceder a la indignidad. No sin luchar. Dicho esto, cuando el lobo dejó escapar un gruñido de impaciencia, Gaara se dejó caer del árbol y trotó hacia el mamífero más grande. Inmediatamente comenzaron un juego de etiqueta. En el transcurso de la noche, jugaron al escondite, que era más difícil ya que podían oler al otro, jugaron a pelear y también corrieron por el bosque. No encontraron ninguna acromántula, lo cual fue una pena porque Gaara quería ver a su amigo lunar atacar salvajemente a uno de ellos. Sin embargo, se encontraron con un solo centauro que patrullaba el borde de su territorio, lo más probable es que específicamente para mantener alejado al hombre lobo. El hombre caballo adolescente disparó una flecha a los dos, lo cual fue suficiente para que Gaara corriera en la dirección opuesta. Vio la ironía en la situación después de sus pensamientos hace un par de semanas, cuando los 2 centauros adultos le habían blandido sus arcos. El lobo parecía listo para correr hacia el centauro, sin prestar atención al peligro, pero siguió a Gaara tan pronto como el tanuki se alejó. Eso fue lo más peligroso de lo dramático que sucedió durante la noche, lo que la convirtió en una de las más pacíficas que Gaara había experimentado desde que todo este lío había comenzado. Mientras el cielo se aclaraba, Gaara había estado esperando que el hombre lobo se escapara y lo dejara para ir a buscar su ropa. Tan pronto como intentaba irse, el lobo lo seguiría, por lo que terminó siguiendo al hombre criatura alrededor de la vecindad general de su ropa por un tiempo, cada vez más ansioso de que su transformación tuviera lugar antes que el otro macho afligido. No creía que su compañero lobuno fuera tan afable cuando Gaara estaba en su cuerpo humano. Aunque, si tuviera su arena cerca, no importaría mucho de todos modos. Se detuvieron claramente a solo 100 metros del suyo, cuando el lobo se recostó y luego comenzó a aullar. A diferencia de cualquiera de los aullidos felices o comunicativos que Gaara había escuchado durante la noche, este era claramente uno de agonía, lo que indicaba que era hora de irse. Se transformó justo antes de llegar al área donde había escondido su ropa, marcando esto como una llamada particularmente cercana. Se puso el uniforme rápidamente y volvió corriendo por donde había venido tan pronto como la arena estuvo en su espalda. El hombre lobo todavía era mayormente canino cuando regresó. Obviamente, las transformaciones de hombres lobo, a diferencia de las suyas, no se volvieron más fáciles con el tiempo. Por lo que parece, las transformaciones deben haber empeorado con los años. Era doloroso mirar y peor escuchar, pensó Gaara. Sin duda, entablaría una conversación interesada con el profesor Lupin la próxima vez que lo viera. El maestro de Dada probablemente nunca había visto lo que Gaara estaba presenciando ahora. Por supuesto, en cuestión de minutos, ese pensamiento se descarriló cuando vio el hocico del lobo regresar a un rostro humano comparativamente plano. Una cara reconocible, en eso.
Gaara se apoyó contra un árbol, la conmoción realmente pasó factura. De todas las personas del mundo, solo tenía que ser Remus. Si solía jurar, Gaara lo habría hecho. En cambio, simuló no tan silenciosamente, típico. Seguido de una tos fuerte y una experimental. Le dolía mucho la garganta y podía sentir que su voz se debilitaba cuanto más la usaba, pero estaba funcionando. Quería probarlo aún más, pero como el sentimiento lo había indicado, su voz se estaba desvaneciendo tan rápido como había regresado, ya que la próxima vez que intentó hablar salió como nada más que un graznido. Sigue siendo maravillosamente audible, pero no inteligible. No tenía tiempo para pensar en esta tendencia alentadora ya que Lupin no tardaría mucho más, así que esperó unos momentos más a que Lupin terminara de cambiarse y se cubriera, antes de caminar hacia él. Nadie sabría que la criatura Tanuki que deambulaba por los terrenos pasó el resto del mes como humana, por lo que Gaara no necesitaba preocuparse por ninguna asociación con ella cuando se acercaba al hombre visiblemente exhausto. El susurro de las hojas a sus pies alertó al hombre de su presencia, y miró hacia arriba, miró detenidamente el rostro impasible de Gaara y pronunció un "oh". Su voz ronca y sus rodillas temblorosas no eran una vista impresionante, ni su cuerpo medio desnudo, cubierto de cicatrices que mostraban sus costillas. Gaara sabía que la suya no era nada bonita, por lo que se compadeció del hombre brevemente, antes de lanzarse hacia adelante y detener su colapso. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, dijo Remus, luciendo aún más patético que cuando Gaara había llevado su cuerpo borracho de regreso a su oficina. Gaara lo miró fijamente, pensando que las ausencias y la aparición de Lupin alrededor de la luna llena tenían mucho más sentido ahora. Se sentía bastante afortunado en ese sentido, ya que era completamente funcional, mientras que Lupin probablemente se habría tomado la mayor parte de una hora para ponerse la ropa, y mucho menos el tiempo que tomaría regresar al castillo, que tenía que ser al menos 3 millas de distancia. Lupin entrecerró los ojos, mirando la arena mientras formaba palabras. La mañana siguiente a la noche anterior lo estaba afectando claramente en todos los aspectos posibles. Te vi transformarte de nuevo de ser un hombre lobo. Pensó que llegaría al meollo del asunto. Oh, claro, bueno, entonces creo que tendremos que hablar de esto. Pero no hasta que esté usando sustancialmente más ropa. Si bien no era tan amigable como Remus borracho, Remus post hombre lobo era notablemente similar en varios otros aspectos. Era difícil ver al hombre adulto luchar tanto para ponerse una camisa, doblemente con los gruñidos y quejidos adicionales que hizo. Cuando estuvo vestido, Gaara lo ayudó a pararse y luego a caminar. Le tomó solo 100 metros a Gaara frustrarse por los constantes tropiezos y ruidos de Lupin y arrojar al hombre adulto sobre su arena para cargarlo. Recuperando su orientación, Remus agradeció a Gaara por su dura amabilidad, acomodándose en la camilla de arena para el viaje. Como sabrás de la clase, los hombres lobo transmiten su enfermedad con un mordisco. Lo que no cubrimos fue que estos no siempre son ataques animales aleatorios. Mi padre dijo algunas cosas desagradables sobre los hombres lobo frente a un hombre malvado un día cuando era un niño. Este hombre terrible era un orgulloso hombre lobo llamado Fenrir Greyback que decidió darle una lección a mi padre atacándome. Se coló en mi habitación por la noche y antes de que mi padre pudiera ahuyentarlo, me mordió. Tenía 5 años en ese momento. Lupin estaba peligrosamente cerca de recordar, pensó Gaara. Por supuesto, no había cura para eso, así que he tenido que transformarme todos los meses desde que tenía 5 años. Cuando llegué a la escuela, durante los primeros años al menos, el profesor Dumbledore era el único que sabía sobre mi condición. Gaara pensó mucho sobre el hecho de que Lupin había tenido que sufrir cambios tan dolorosos durante tantos años. No para compararlos, pero Gaara se encontró considerando si sería menos humillante convertirse en un lobo en lugar de un pequeño tanuki. Claro, obviamente había dolor, pero no tendría que preocuparse por ser atacado, o atacado con cintas, solo preocuparse por comerse las ovejas ocasionales o mutilar a los aldeanos. El profesor Dumbledore me ayudó mucho en ese entonces. Se aseguró de que pudiera transformarme de manera segura lejos de todos los demás. Esto fue antes de que se inventara la poción matalobos, ¿comprende?
Gaara se preguntó cómo actuaría Lupin, en su forma de hombre lobo, si no hubiera tomado la poción. Aparentemente, los hombres lobo eran increíblemente agresivos cuando no se los trataba, incluso con sus amigos, familiares o tanuki amigables con los que de otra manera les gustaría jugar. ¿Te transformaste aquí en ese entonces también?, preguntó Gaara. No, el profesor Dumbledore tuvo la amabilidad de proporcionarme un lugar seguro para hacerlo. Era demasiado joven para caminar solo por el bosque oscuro antes y después del cambio, especialmente porque siempre me deja tan débil, así que usó un poco de los fondos de la escuela para comprar una propiedad en ruinas y luego se construyó un túnel para permitirme ir y volver sin que nadie se diera cuenta. Fue la choza de los gritos lo que me consiguió. Iba allí y me transformaba sola y luego regresaba por la mañana antes de que alguien se diera cuenta de que faltaba. Solía haber todo tipo de barreras en la cabaña para evitar que saliera, pero todos se han desvanecido desde hace mucho tiempo. Supongo que Dumbledore ya se habrá olvidado por completo de la choza de los gritos. ¿Hay un túnel? Gaara se habría indignado, habiendo caminado millas a través del bosque en la nieve y la lluvia para visitar a Sirius, si hubiera pensado que podría registrarse con Lupin, quien todavía estaba en la agonía de su resaca licántropa. Oh, sí. Sobre eso, lo habría mencionado antes, ¿ves? Pero tiendes a llamar la atención sobre ti mismo, y no podíamos permitirnos que nadie te viera cerca del sauce cazador. Si se enteraran de la cabaña, Sirius no tendrá dónde ir. Gaara suspiró. De ninguna manera era su especialidad, eso era cierto, pero seguía siendo un ninja. Podría, si surgiera la necesidad, escabullirse entre algunos adolescentes y adultos civiles no capacitados. Claro, existía la necesidad de mantener el secreto, pero por otro lado todavía le quedaba algo de orgullo, soy un guerrero entrenado. Aquí puedo pasar a hurtadillas a cualquiera. Lupin estaba seguro de que Gaara estaba fanfarroneando, pero no había forma de estar seguro cuando el rostro de Gaara se negaba a mostrar la más pequeña sonrisa o la nariz hacia arriba. Quizá tengas razón. Al menos pareces llamar menos la atención estos días, así que no veo ningún daño en decírtelo más. Bajo el sauce azotador. ¿El violento árbol cerca de la casa de Hagrid? Sí, el sauce cazador está bastante malhumorado. El truco consiste en tocar la raíz anudada en su base, que abrirá el pasillo hacia la cabaña. Sirius vigila el jardín delantero para asegurarse de que no venga nadie, así que ten cuidado. Asegúrate de darle un buen susto la próxima vez que vayas a visitarlo. La sonrisa debilitada en el rostro de Lupin era menos entrañable y más alarmante. No fue una gran sorpresa que Remus fuera un hombre lobo. Después de todo, había señales de advertencia de que se había perdido debido a sus propios problemas lunares. Aún así, saber que su amigo había estado sufriendo durante tanto tiempo sin respiro era triste. La sonrisa de Lupin desapareció repentinamente de su rostro cuando se dio cuenta de que había perdido una excelente oportunidad para hacer travesuras. Podría haberle dicho a Gaara que hiciera todo tipo de cosas humillantes cuando presionó el nudo, como agitar los brazos o saltar en su lugar, o tantos arrepentimientos. ¿Por qué estabas en el bosque tan temprano, Gaara? He estado aquí toda la noche. Estaba monitoreando a los dementores. Sí, monitoreó. Estoy seguro. Después de lo que me ha dicho Hagrid, sospecho que tú también has estado monitoreando las acromántulas. El rostro impasible de Gaara miró a cualquier parte menos a Lupin en ese momento. Solo una coincidencia cargó a Lupin hasta que llegaron a la línea de árboles, antes de ayudar a Lupin a ponerse de pie de nuevo, y ambos cojearon de regreso por la colina y entraron en el castillo. No había nadie alrededor tan temprano en la mañana, así que Gaara lo llevó de nuevo a la oficina del hombre colgado. Si bien tenía lo que equivalía a una fuerza y velocidad sobrehumanas, su resistencia era una de las peores en Sunagakure, un rasgo que había estado tratando de sacar de sí mismo durante meses. Para cuando llegaron al aula de Dada y a la oficina contigua, Gaara estaba sudando y maldiciendo a los 4 fundadores por hacer una escuela con tantas escaleras. Dejó a Lupin, consciente esta vez, sin más cuidado o gentileza que cuando, literalmente, dejó a Lupin después de sus bebidas en el cumpleaños de Gaara. Los gemidos y gruñidos que recibió en respuesta fueron todo el agradecimiento que necesitaba Gaara, por lo que dejó al hombre dolorido para que se recuperara un poco antes del día siguiente.
Necesitaba cambiarse de ropa antes del desayuno. Olía a bosque, que sonaba agradable en teoría, el olor de la naturaleza, etc., pero en realidad solo olía a musgo y tierra. Mientras caminaba por el camino familiar hacia las mazmorras, la mano de Gaara se deslizó hacia arriba para frotar la cicatriz en su cuello, sus dedos recorrieron la superficie lisa de la hendidura más grande y profunda de su garganta. Con la mano todavía entre el itayate y el cuello, intentó hablar de nuevo, pero lo único que consiguió fue un chillido antes de sentir que algo cedía. Lo que siguió a cabo su boca se ilegible y susurros fuertes, incomprensible incluso para sus propios oídos, sino que eran audibles. No perdió un paso, pero sonrió mientras caminaba. Su garganta se estaba curando durante estas transformaciones de luna llena, ya sea en el transcurso de la noche o durante los cambios mismos, no lo sabía. Aún así, al menos Shukaku finalmente se estaba volviendo útil. O, como denominó su homólogo de Konoha, el intercambio de chakra por una vivienda dentro de un Jinchuriki. Ah, sí, Shukaku estaba pagando el alquiler, por fin. Defensa absoluta, no obstante. Supuso que esa bestia que gritaba, quejumbrosa y fastidiosa, debía visitarla pronto. Aunque solo sea para confirmar que el efecto peculiar de este mundo sobre el sello no lo había cambiado más. Por supuesto, Gaara no le dijo a Draco que su garganta estaba mejorando, por las razones habituales del secreto inútil. Eso, y no quería atraer ninguna atención adicional innecesaria hacia sí mismo. Madame Pomfrey le había prometido no hablar sobre ninguna de sus cicatrices u otras anomalías, pero no tenía la intención de hacerle saber más secretos de los necesarios, incluida su inexplicable y lenta regeneración. Necesitaba protegerse contra la dependencia excesiva de la gente de este mundo. En el desayuno, vestido con un uniforme limpio, Gaara observó con nuevos ojos cómo Lupin luchaba por llegar a su asiento, como lo había hecho todos los meses desde que Gaara lo conocía. Le hizo sentirse un poco tonto ahora que lo sabía con certeza, que Lupin había mostrado estos signos obvios todo el tiempo y Gaara nunca los había juntado. Se consoló en el hecho de que probablemente nadie más lo había hecho. Era casi fascinante ver al hombre luchar por comer su cereal, sus manos sacudiendo la mayor parte de la leche y el trigo triturado de su cuchara antes de que llegara a su boca. Salió de su ensoñación cuando notó que Draco lo estaba mirando, obviamente preguntándose cuál era la fascinación de Gaara por su profesor de Dada. Sin tener la intención de regalar el juego, escribió: "Creo que la profesora Trelawney ha vuelto a verter alcohol en su jugo de naranja". Draco miró hacia la mesa principal y, como era de esperar, la profesora de adivinaciones ya se veía borracha, lo que podría haber sido porque de hecho estaba tomando tragos a escondidas en el desayuno o porque todavía estaba borracha por la juerga de anoche. Gaara no se había apresurado a probar su nuevo camino fuera de los terrenos de la escuela, en parte porque quería encontrar una nueva área de investigación y eso le estaba ocupando una cantidad desmesurada de su tiempo, y en parte porque no había tenido suerte en encontrar a Pettigrew y fue una derrota vergonzosa para un profesional de trenes como él. Dicho esto, la oportunidad de hacer travesuras que Lupin había mencionado era demasiado rica para dejarla pasar, cuando Draco lo invitó a una visita a Oxmeade. Siempre estaba en las invitaciones de Draco que Gaara iba a la aldea cercana, ya que Gaara no tenía un deseo ardiente de estar cerca de la gente, porque Gaara estaba completamente arruinado y ocasionalmente necesitaba nuevos artículos de papelería u otros artículos que solo estaban disponibles a través de la generosa caridad de Lucius Malfoy. En su billetera, Draco siempre estaba feliz de comprarle a Gaara las cosas que necesitaba, ya que esa cantidad no representaba ni siquiera una décima parte de la asignación de Draco, pero Gaara normalmente tenía que arrastrar a su generoso amigo fuera de las tiendas antes de comenzar a comprar artículos inútiles para él también. ¿Para qué demonios necesitaría un bastón de todos modos? Incluso si estuviera imbuido de encantos ligeros y fuera de su tamaño. Con la oportunidad aquí, Gaara envió a Draco adelante con los estudiantes permitidos, mientras esperaba que la costa se despejara para que él tomara lo que imaginaba que sería un pequeño atajo, si se le creía a Lupin. No sabía si estaría enojado o impresionado si Lupin se las hubiera arreglado para engañarlo durante su lamentable estado esa mañana.
Claro, sería una gran hazaña hacer una broma cuando el hombre apenas podía pararse, pero luego Gaara tenía que sopesar eso contra el peligro real en el que lo colocaría su proximidad al gran árbol violento. Dicho todo esto, estaba nervioso al acercarse a la base del sauce, con los ojos siempre atentos a cualquier movimiento repentino. Con mucha más suerte que juicio, llegó al prominente y presunto nudo especial que estaba buscando. Se preguntó si su efecto misterioso sobre las criaturas ingenuas de este mundo, que el centauro había mencionado, también le había asegurado un paso seguro más allá de este árbol hosco. En el interior no había nada más extraordinario que un túnel de tierra estrecho y de techo bajo mantenido en gran parte por las raíces que ocasionalmente colgaban del techo sin soporte. Tropezó, apenas tuvo que bajar la cabeza en el techo bajo gracias a su altura poco impresionante, sus manos sintiendo las paredes en la oscuridad. Debió haber sido solo una milla tan pronto como sintió que comenzaba una pequeña pendiente, estaba debajo de una trampilla de madera. Empujó la madera lenta y silenciosamente, reconociendo inmediatamente los pasillos podridos de la planta baja de la choza de los gritos. Usó todas sus considerables habilidades de sigilo para subir a las escaleras, utilizando su experiencia para navegar por las crujientes tablas del piso, que eran la mayoría, para llegar al dormitorio delantero. Allí estaba sentado Sirius, mirando fijamente el bosque más allá del borde de la propiedad. Gaara se acercó a Sirius y esperó. Fueron 5 minutos de ver a Sirius mirar el exterior antes de que el hombre se moviera un poco y girara su cuello para aliviar la tensión, sin darse cuenta vislumbrando a Gaara. Sirius se cayó de la cama en la que estaba sentado, y se puso casi tan pálido como el mismo Gaara. Sirius permaneció boca abajo en el suelo por unos momentos para recuperar el aliento, todo el tiempo mirando al pelirrojo sonriente que se había tomado el tiempo y el esfuerzo para acercarse sigilosamente a él. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y él? ¿Cómo? La mente de Sirius tardó un poco en recuperarse, antes de que finalmente suspiró, sonrió detrás de su espesa barba de convicto y se animó. Bien hecho. Felicitó la broma bien ejecutada. ¿Cómo diablos entraste aquí? Bloqueé todas las entradas traseras. Espera, no has derribado ninguna de las paredes, ¿verdad? Gaara negó con la cabeza. Mooni me contó sobre el pasadizo secreto bajo el violento árbol. Lo hizo, ¿verdad? Bueno, espero que tampoco sugiera esta pequeña idea. Gaara negó con la cabeza muy lentamente. Derecha. Sirius claramente no lo creía, pero podría planear su venganza contra los dos más tarde. Tenía todo el tiempo del mundo, estos días. Bueno, ya era hora de que lo hiciera. Quería contártelo todo el tiempo, pero al señor Pantalones Lunáticos le preocupaba que llevaras a todos y a sus madres allí. Gaara no hizo pucheros. Me lo dijo después de que lo vi transformarse después de la luna llena. Sirius estaba con los ojos muy abiertos y completamente serio por el momento. Bueno, eso sería suficiente. Supongo que es bueno que lo sepas, ya sabes. Ese tipo de secreto puede ser difícil de mantener, y una carga dividida a la mitad es una carga, espera, no. Una carga compartida es una carga dividida a la mitad. Eso es eso. Gaara asintió, supuso que tenía sentido. Lo que había querido ser una visita corta principalmente para asustar a Sirius duró más de 1 hora, y Sirius volvió a caer en una reminiscencia nostálgica como solía ser. Contó cómo él y James, y Peter, habían descubierto el secreto de la guardia de Remus y habían emprendido su entrenamiento animago para unirse a la luna llena sin riesgo de ataque o infección. Al final resultó que, se podía confiar en que los hombres lobo jugarían bien con sus amigos animales, incluso sin la poción matalobos. Cuando Gaara finalmente dio sus excusas, una buena descripción de lo que normalmente sería una mentira discreta, no lo que Gaara había dicho. Me voy, me estás aburriendo, encontró a Draco bebiendo mantequilla en el pavo Xeal. Pensé que habías dicho que me ibas a vencer hoy aquí. He estado esperando media hora. Me retrasaron. Se sentó y comenzó a tomar un sorbo de la bebida que Draco le había pedido mientras esperaba. En realidad, era la segunda bebida de ese tipo, la primera que había ordenado que se había sentado allí mientras esperaba y se terminaba su propia bebida, por lo que había terminado bebiendo la de Gaara y pidiendo otra para su descarriado amigo.
Ese día, Harry también se había colado en Hogsmeade, usando su capa de invisibilidad para seguir a Ron y Hermione a través del pueblo, y tomándose unos minutos para reírse tranquilamente de Draco Malfoy, quien se había sentado en el pub durante 20 minutos solo con una copa para un amigo inexistente. Por supuesto, su Schadenfreude duró solo tanto como lo hizo la soledad de Malfoy. Después de que Gaara apareció, el trío se fue rápidamente ya que tenían la mala costumbre de ser sorprendidos mirando fijamente por Gaara y esta vez no tendrían la totalidad del gran salón de un profesor para mitigar la incómoda hostilidad. El viaje transcurrió sin incidentes para todos los involucrados, salvo una niña de sexto año que se había peleado con su novio y había vagado hasta el borde del pueblo para llorar sola. Agradecida, McGonagall había sentido el cambio de temperatura de inmediato y había salido corriendo detrás de la angustiada chica. Aún así, si la mujer curtida por la batalla hubiera llegado incluso un minuto tarde, es posible que no hubiera podido lanzar el Patronus a tiempo para salvar el alma de Andrea Bennet. Como resultado, y con el corazón apesadumbrado, Dumbledore anunció la suspensión indefinida de las visitas de fin de semana a Hogsmeade hasta que pudieran garantizar la seguridad de los estudiantes. La proclamación durante la cena tuvo el efecto esperado, con casi todos los estudiantes de tercer año quejándose en voz alta por la decisión. Entre los que no abusaron verbalmente del amable profesor se encontraban varios Ravenclaw desinteresados, aquellos como Harry que no habían firmado sus formularios de permiso, Gaara por las dos razones anteriores y la otra causa obvia para no gritar, y los amigos de la señorita Bennet, que había sido llamado lejos de la cama del hospital de la niña para cenar. Gaara no estaba tan molesto por la restricción, ya que no se le permitía ir de todos modos, pero este último ataque era una prueba más de la amenaza del Dementor. Peor aún, Sirius había insinuado su creciente frenesí. El hombre se estaba volviendo impaciente como nunca antes, presa del pánico de que perdería su oportunidad durante el verano, o las patrullas de Dementores lo atraparían antes de esa fecha. Con esas patrullas acercándose al borde del límite de Hogwarts y más adentro de Hogsmeade, solo sería cuestión de tiempo hasta que pasaran regularmente por la choza. Sirius podría esconderse como perro por un tiempo limitado, pero eventualmente lo atraparían. Gaara decidió esa noche que renunciaría a su investigación por el momento y se concentraría por completo en encontrar a Cola Gusano durante los próximos meses. Si la rata estaba en la escuela, Gaara lo encontraría. ¿Oxo está en tu calabaza?, preguntó Lupin, atrapado entre divertido y alarmado. Gaara asintió, no orgulloso del papel que estaba interpretando. Sin embargo, ¿has hecho esto antes? Gaara asintió de nuevo. Esta vez fue mucho más fácil, llevar a Sirius a hurtadillas al jardín. El pasaje de la choza de los gritos había facilitado muchas veces su visita al criminal agitado y luego llevarlo de regreso a la escuela muchas veces más simple también. Sin embargo, con el aumento de la participación de políticos, familias y similares, los subsecuentes aumentos de seguridad y el número sin precedentes de espectadores estudiantiles, el estadio se llenó a su capacidad mágica, y fue solo por la gracia del amable profesor Lupin que Gaara había podido entrar en absoluto. Lamentablemente, no tenía suficiente espacio para instalar una caja de visualización para Sirius y de nuevo, en su lugar, Sirius tendría que arrodillarse o sentarse como un perro en la calabaza y vigilar el hombro de Gaara. Era la primera vez, en las gradas llenas de gente, que Gaara había tenido una mirada realmente desagradable por llevar su calabaza con él. Aparentemente, los otros adolescentes a su alrededor no apreciaron el enorme contenedor que los empujaba. Gaara notó que en las gradas junto a Dumbledore, Snape, McGonagall y Lucius estaba el ministro Cornelius Fudge. De hecho, se preguntó si matar al político torpe ayudaría en algo a la situación de Sirius o la de él. La respuesta a la que llegó fue no, probablemente empeoraría al menos la situación de Sirius, siendo probablemente el principal sospechoso y todo eso. Aún así, un niño podría soñar, los nervios de Draco habían convencido a Gaara de que el rubio nunca debería tener un trabajo de mucho estrés ya que el chico se hizo pedazos cuando las expectativas de quienes lo rodeaban se manifestaron abiertamente. Otra razón por la que Gaara había llegado tarde a recoger a Sirius y, por lo tanto, tarde al estadio era que tenía que convencer a Draco de que saliera de su habitación y lo llevara al vestuario antes del partido.
Lo había pensado antes y lo haría de nuevo, Draco sería un terrible shinobi. Imagínese si se le asignara para asesinar a alguien, aún así, siendo un juego tan importante como Gaara entendía que era, ni siquiera se había molestado en traer un libro para cuando inevitablemente se aburría del deporte, en lugar de eso, sufriría el largo juego en silencio, y tal vez meditaría con sus ojos abierto en el medio. Estos juegos fueron la única vez que oró para que los dementores atacaran a los niños. Solo un poco de emoción intencionada para interrumpir el paso monótono de la pelota, volar en artilugios voladores estúpidos y peligrosos, y luego las llamadas demostraciones acrobáticas impresionantes. Si hubieran hecho estos movimientos sin las escobas, Gaara podría haber quedado impresionado. Gaara había sido muy firme con Sirius en que el hombre/perro no debía aullar, gritar, animar o hacer ningún ruido, de apoyo no, durante el partido, y que si lo hacía, Gaara se iría y se llevaría a Sirius a casa. Sirius había sido debidamente intimidado, afortunadamente, ya que era una amenaza en gran parte vacía. Gaara no podía arriesgarse a que Draco se diera cuenta de que se había ido. Le molestaba que el ministro de magia hubiera traído consigo una serie de aurores para protegerlo, incluidos algunos que Lupin había indicado que eran especialistas de Azkaban. A Fulge no le importaba cuando solo estaban los niños y los maestros aquí, pero cuando podía estar en riesgo de tener un dementor callejero 2, traía una docena más de Wranglers para su propia protección. Era peor que el daimyo. Tan tensos como estaban, tan pronto como Och soltó las diferentes bolas y sopló el silbato, todos los jugadores en una escoba volaron en un frenesí, volando en maniobras rápidas y acrobáticas, tratando de comenzar con la ventaja. Gaara solo miró a Draco mientras el rubio terminaba su barrido inicial del espacio aéreo del estadio y se acomodaba en lo alto, en el lado más alejado del área hacia su padre y los otros VIP. Ya parecía en pánico, su cabeza se movía rápidamente. Gaara pensó que su amigo se iba a dar un latigazo. La Quaffle se pasó tan enérgicamente como siempre, y los goles se marcaron a cada lado 10 minutos después del comienzo. Todo el tiempo, los ojos de Gaara se pusieron vidriosos. Dentro de su paisaje mental, se dirigió hacia la cueva donde sabía que podría encontrar a su inquilino malhumorado y temperamental engrapado a la pared. Como era de esperar, encontró a Sukaku en la pared, ya no gritando sin respiro, solo ocasionalmente gritando un improperio a su negligente anfitrión. Bueno, mira a quienes tenemos aquí. El príncipe heredero ha descendido para hablar con nosotros, pobres demonios. ¿A qué le debo este placer, oh diminuto? Necesito comprobar si el sello ha cambiado de nuevo. ¿Por qué, crees que tiene que ver con el regreso de tu fea y áspera voz? El gigante de arena Tanuki habló con tal regocijo y malicia que Gaara sabía que no obtendría una sola respuesta directa del monstruo, sin importar que el Biju supiera exactamente lo que estaba sucediendo. El sello en sí estaba exactamente como había sido la última vez que se había molestado en venir aquí. No esperaba nada diferente. Es casi seguro que Shukaku lo habría alertado sobre cualquier cambio, ya fuera más reconfortante o doloroso, si hubiera tenido lugar. Gaara no se quedó mucho tiempo en su mente, la compañía de su demonio era incluso menos atractiva que mirar al cielo para ver a su amigo desperdiciar horas preciosas y energía persiguiendo orbes voladores. No se molestó en despedirse del maleducado Tanuki, desapareciendo sin previo aviso para volver a mirar por sus propios ojos. Efectivamente, las escobas seguían volando y Gaara estaba atrapado allí. De vez en cuando había una ráfaga repentina de actividad y el locutor declaraba que uno de los equipos había anotado otros 10 puntos, más a menudo que no ser Slytherin en este partido. Podía sentir a Sirius golpeando su calabaza, obviamente reprimiendo sus gritos de exclamaciones enojadas cada vez que Gryffindor hacía algo, o uno de los jugadores de Slytherin era menos que caballeroso. Eso era algo que Gaara apreciaba de Draco en estos partidos, jugaba con las mismas reglas deportivas y de etiqueta que su oponente. Si bien hacer eso en la batalla fue imprudente y orgulloso, hacerlo en una competencia directa fue honorable. O eso es lo que dedujo de uno de los numerosos discursos apasionados de Rogle sobre su sensei. Con eso en mente, fue un poco doloroso ver la obvia diferencia en la habilidad atlética natural entre Draco y Harry Potter.
O, más aún, los ojos de Potter eran claramente mejores para rastrear al escurridizo soplón que los de Draco, mientras que el Slytherin probablemente era un poco más capaz físicamente. Pero en un juego en el que su propósito era rastrear y atrapar una esfera voladora pequeña, casi invisible alrededor de un área bastante grande, los ojos de Harry tenían la ventaja sobre la pequeña ventaja atlética de Draco. El partido fue el más largo en el que Gaara había estado, y de hecho fue el más prolongado de la temporada del año, lo que lo hizo sentir inconmensurablemente más largo para el adolescente que sufría entre la multitud de compañeros que lo vitoreaban. Se había dedicado a la meditación completa, manteniéndose fuera de su paisaje mental y profundizando en un estado de ensueño para escapar de la monotonía embrutecedora de lo que otros defendían como el colmo de la emoción. Solo fue sacado de sus pensamientos cuando la gente que lo rodeaba comenzó a saltar y gritar a todo pulmón. Gaara no habría creído de antemano que habían estado usando nada más que toda la extensión de sus capacidades pulmonares. Ahora, de vuelta a la realidad, miró a su alrededor para ver por qué se había intensificado el alboroto. El juego había terminado y había sido cancelado. Estuvo brevemente confundido ya que estaba en la sección de Slytherin de las gradas, y todos a su alrededor estaban celebrando, mientras que los Gryffindors parecían mucho menos entusiasmados. Esto se habría explicado por sí mismo si no fuera por la mirada absolutamente hosca en el rostro de Draco que Gaara podía ver a decenas de metros de distancia. Según se supo, Slytherin se había adelantado en los puntos y había logrado acumular 230 en comparación con los modestos 70 de Gryffindor. Slytherin aún tenía la ventaja de la escoba, y sus batidores habían estado en plena forma, saboteando muchos intentos de anotar el león a través de los aros. También ayudó que hubieran logrado inutilizar a su capitán portero Oliver Wood y a la cazadora Alicia Spinnet. Sustituyeron en las posiciones, pero obviamente el equipo se debilitó por eso. Con todo el puntaje en marcha, quizás unilateralmente, los buscadores lo habían ignorado por completo. La única medida de tiempo que tuvieron los dos niños fue su tensión y calambres en los músculos mientras pasaban de quedarse quietos a correr a toda velocidad hasta donde habían vislumbrado un destello dorado. Unas cuantas veces esto terminó siendo un uniforme de Gryffindor para la ira de ambos. Finalmente, Harry había visto la snitch más cerca de él que Draco, y su proximidad y ventaja aseguraron que en un segundo atrapó la snitch, terminó el combate y provocó los vítores mezclados de todos. Los leones vitorearon la habilidad y la victoria simbólica de su buscador, mientras que las serpientes vitorearon su victoria. Los que estaban particularmente obsesionados con el Quidditch también se habían dado cuenta de que Slytherin, como consecuencia de sus puntos en este y otros juegos, acababa de ganar la Copa de Quidditch. Gaara sintió mucha pena por Draco, cuyo equipo acababa de ganar la Copa, no gracias a él. Tendría que pensar en algo agradable que hacer por su amigo, o al menos en algo que sirviera para distraer al angustiado adolescente. Hablando de distracciones, tendría que comenzar a abrirse paso entre la multitud si iba a estar allí para interceptar a Lucius antes de que pudiera alejar a Draco para una palabra privada. No necesitaba ver a través del vasto campo para saber qué expresión podría tener Lucius en su rostro en este momento. Estaba trabajando contra la densa masa de personas, la mayoría de las cuales eran más altas que él, que querían quedarse y animar un poco más a su equipo. Eventualmente se abrió paso a través del bosque de torsos hasta que finalmente se encontró con un espacio y pudo moverse detrás de los estudiantes hacia la salida. Una vez fuera, corrió directamente hacia los vestuarios, a mitad de camino alrededor del estadio. Para cuando se acercaba, los otros niños comenzaban a dejar las gradas y hacer su camino de regreso al interior o hacia los vestuarios también. Se puso de guardia fuera de la puerta, más vigilante contra el padre de su amigo que los adolescentes entrometidos o uno o dos hombres adultos con cámaras. Le han contado, extensamente, los peligros de la prensa en este país, mundo, y el poder de la cámara. Había surgido después de que casi atacó a un pequeño chico de Gryffindor que le había tomado una foto. No sabía que le estaban tomando una foto, solo que alguien había corrido hacia él con una caja frente a su cara y luego le había iluminado los ojos con una luz brillante. En retrospectiva, Gaara creía que había oído hablar de cámaras en su mundo, en cierto modo, pero nunca había visto una ni había sido fotografiado por ninguna.
Nunca había necesitado una identificación de Shinobi, ya que todos en su propia aldea sabían exactamente quién era Izuna. No había querido transmitir el rostro de su Jinchuriki, especialmente antes de la desafortunada guerra contra Konoha. Aún así, ahora que estaba viendo a estos hombres empuñando sus cámaras como genin demasiado ansioso ordenado tender una emboscada a un animal, se preguntó si no debería haber descartado las advertencias de Draco sobre estos paparazzi de improviso. Las bombillas comenzaron a parpadear tan pronto como el señor Malfoy apareció a la vista, seguido por el perpetuamente enrojecido ministro Fudge y el puñado de aurores que los custodiaban. Gaara se metió en los vestuarios delante de ellos y miró a su alrededor en busca de Draco, que era el único que no sonreía ni se cambiaba. Por cierto, bajó la cabeza avergonzado. Gaara se preguntó si Draco podría tener problemas de autoestima aún peores que algunos Jinchuriki. Con la palabrería que se acercaba, Gaara fue directamente al lado de Draco y luego miró directamente a Fudge y Lucius cuando entraron, desafiando a este último a acercarse a Draco. Ambos caballeros ofrecieron sus felicitaciones, junto con Snape y Dumbledore, quienes entraron después, quienes hicieron lo mismo. El equipo estaba debidamente asombrado por la visita del ministro de magia personalmente después del juego. Bueno, debo decir que fue uno de los partidos de Quidditch más emocionantes que he visto fuera del circuito profesional, proclamó Fudge, enunciando claramente para el hombre de la pluma y el bloc de papel. Hoy has hecho que tu escuela y tu país se sientan orgullosos. Dumbledore se quedó bastante atrás, sin querer eclipsar al político con sus propias grandiosas palabras de felicitación. Desearía poder estar allí para presentarte tu trofeo, pero me temo que dirigir la Gran Bretaña mágica debe ser lo primero. Atesora tu victoria duramente ganada y descansa antes del próximo año. Sin embargo, espero ver a varios de ustedes en el Copa del Mundo este verano. Estoy seguro de que cualquiera de ustedes podría inspirarse para ingresar al Quidditch profesional, si no tiene ambiciones más urgentes. El equipo de Slytherin estaba excepcionalmente emocionado, a pesar de las horas que habían estado esforzándose, y en el alboroto, Gaara guió a Draco hacia las duchas, donde podría refrescarse y evitar a su padre. Gaara esperó en el vestuario, pero no recibió ninguna mirada extraña más allá de la de Fudge. Lucius se quedó después de que Fudge se hubiera ido solo un momento para ver que Draco estaba en las duchas, y se fue con un aspecto despectivo y frustrado. Definitivamente habría una carta severa a seguir. Casi una hora después, Draco estaba listo para regresar al castillo y renunciar a la cena. Estaban casi en el castillo, sin decir una palabra entre ellos, que Gaara recordaba que todavía tenía al hombre más buscado de Gran Bretaña atrapado dentro de su calabaza. Pensó seriamente en mantener al hombre sarnoso allí por el momento, para evitar problemas y alejarlo de los testigos, pero no estaba seguro de que se pudiera confiar en él para cuidar de una mascota. Lo más probable es que se olvide de alimentar a su cautivo. Le dijo a Draco que fuera a su habitación, y se lanzó de regreso a Whomping Willow para liberar al convicto sudoroso, deshidratado y desorientado. Cuando dicho convicto lo miró, tratando de recuperar el aliento, lo único que a Gaara se le ocurrió escribir fue "buen juego". Esa noche, mientras el resto de su casa estaba celebrando, Draco había elegido quedarse en su habitación, lamentando su fracaso. Gaara había intentado a medias argumentar que sin los esfuerzos de Draco, Potter habría atrapado el soplón demasiado pronto y Slytherin habría perdido el partido, y entonces su recuento de puntos no habría sido suficiente para asegurar la copa. Así que soy una táctica de estancamiento. Draco estaba fingiendo leer un libro, pero a menos que estuviera tratando de imitar la habilidad de Luna para leer al revés, probablemente solo estaba tratando de parecer indiferente. Gaara realmente estaba leyendo, feliz de mantenerse fuera de la fiesta que se enfurecía entre los otros Slytherins. Sus ojos son mejores que los tuyos. Fue un mal partido, escribió Gaara, pensando de qué otra manera podría animar a Draco sin mentir. Si entrenas más, podrías vencerlo la próxima vez. Los ojos de Draco se abrieron de par en par ante esa palabra. No, está bien. No necesito más entrenamiento, creo. Potter es mejor que yo. Perfecto, popular, poderoso, Potter. Gaara quería negar algo de eso, pero aparte del perfecto, todos tenían un tono de verdad. Draco no era deficiente en ninguno de esos aspectos, pero estaba detrás de Potter en muchos aspectos.
No sabía que querías tanto ser como Potter. ¿Qué? No quiero ser como Potter. Quiero estar lo más lejos posible de Potter, declaró Draco. Entonces es posible que desee concentrarse en otro deporte. O mejorar en Quidditch. Y eres más inteligente que él. No necesitaba dudar en ese cumplido. Potter era un poco tonto, considerando todo. Así que bien podría ser un Ravenclaw. Se lamentó Draco. Gaara recordó los tiempos en los que le habían contado sobre este tipo de rabietas. Me vino a la mente una historia en particular, ambientada en ese pequeño país de las olas. Siguiendo el ejemplo de su amigo rubio más optimista, se acercó a Draco y le dio un puñetazo en la parte superior de la cabeza. No lo suficientemente fuerte como para noquearlo, pero Draco gritó y se agarró el cráneo ahora dolorido. ¿Por qué diablos fue eso? Deja de actuar como un mocoso. Él habría pensado en algo de inspiración para decir después de la Braining, pero Gaara todavía era un estudiante de la vida social, por lo que dejó que su comentario cuelgan en el aire, en sentido figurado. No estoy actuando como un mocoso. Déjame en paz, por el amor de Dios. Gaara negó con la cabeza y se sentó donde había estado leyendo. Sabía que Draco estaba atrapado aquí porque no quería salir a la fiesta que se estaba celebrando justo afuera de su puerta y no quería ir al baño como un adolescente llorando. Entonces, en cambio, cuidó el punto débil en la parte superior de su cabeza y lamentó su mala suerte. El resto de la noche fue fría por decir lo mínimo, y Draco no se dignó a hablar de nuevo, así que los dos se movieron en silencio durante sus rutinas matutinas. Draco salió rápidamente tan pronto como estuvo listo, claramente todavía molesto por cómo había actuado Gaara el día anterior. Gaara, por su parte, estaba tratando de averiguar qué se suponía que debía haber hecho de manera diferente. Quizás debería haber sonreído en algún momento. Quizás era necesario gritar. Se saltó el desayuno, perdiendo toda la mesa de Slytherin, dando una cálida bienvenida a su buscador, a quien pregonaron como su salvación, lo que les permitió acumular suficientes puntos no solo para vencer a sus rivales sino también para tomar la copa nuevamente. Draco evitó responder preguntas sobre por qué se había saltado la fiesta anoche, y la siempre discreta House sabía que no debía entrometerse en uno de los suyos y de su mal humor. El estado de ánimo de Draco bajó aún más después de que le entregaron el correo matutino y leyó la breve misiva de su padre amenazando con sacarlo del equipo si no lo hacía mejor la próxima vez. No permitiría que un Malfoy hiciera el ridículo. En el almuerzo, Gaara tenía hambre, pero quería mantenerse alejado de Draco hasta que pudiera pensar en su próximo movimiento. Fue salvado por el improbable héroe de Luna, quien apareció con una canasta y una oferta de picnic. Buenas tardes, Gaara. ¿Quieres almorzar? Gaara sopesó sus opciones. Él era muy hambriento, pero esto por supuesto requeriría que sentarse y comer con la Luna, que todavía estaba tomando todas las oportunidades para discutir la forma que tan vilipendiado. Su estómago ganó y asintió con la cabeza, siguiéndola mientras caminaba hacia los terrenos soleados. Fue uno de los días más cálidos que recordaba haber tenido desde que llegó a este mundo, por lo que fue un día lo suficientemente agradable para comer en los elementos que de otra manera serían implacables. No te he visto en el gran comedor desde la cena de anoche, así que pensé que podrías tener hambre, explicó, renunciando a una manta y sentándose derecho sobre la hierba seca. Gaara asintió. ¿Eres evitado, Draco? No. Gaara asintió de nuevo. Tú también me has estado evitando. Gaara pensó por un segundo. Asintió lentamente. Lo pensé mucho. La gente generalmente me evita. Ginny lo hace de vez en cuando, especialmente si está con sus otros amigos. Creo que la avergüenzo. Cuando Gaara la miró, ella continuó, no creo que te importe lo que piensen los demás. Simplemente no te gusta mucho hablar de ti mismo. Está bien. Para una persona que admitió deliberadamente que sus dos únicos amigos la abandonaron porque no querían ser vistos con ella o no querían hablar con ella, Luna se mantuvo notablemente imperturbable. ¿Has pensado en intentar aprender a convertirte en animago? Dijo Luna, sacando algunos platos y sándwiches, los cuales Gaara rápidamente aceptó. Pensó en lo que ella había dicho antes. Sabía que él la había estado evitando debido a estas conversaciones y, sin embargo, eso era lo primero de lo que quería hablar.
O fue colocada por error en Ravenclaw o se apegaba a sus convicciones, impresionante y terriblemente frustrante. Sin embargo, planteó una pregunta interesante. ¿Animago? Sí, para que puedas controlar tus transformaciones. No sé si funcionaría, y necesitarías encontrar un maestro dispuesto a ayudarte, pero valdría la pena intentarlo. Al menos hasta que encuentres el camino a seguir. Hogar. La profesora McGonagall es un gato animago, pero la profesora Lupin probablemente podría ayudarte a empezar, ya que tú lo conoces mejor. Gaara pensó en esto. Sin duda, su mejor apuesta con un maestro sería Remus, pero Sirius podría llevarlo mucho más lejos ya que estaría hablando por experiencia. Por otra parte, la idea de Sirius como maestro fue suficiente para traer una sonrisa irónica a su rostro, brevemente. Lo pensaré. Estoy ocupado con otra tarea en este momento. Ah, ok. Cualquier otra persona habría sido incapaz de dejar descansar el asunto, necesitando saber más sobre la vaga declaración, pero fiel a la forma extraña, Luna dejó el asunto pasar. ¿Qué tan rápido puedes correr cuando te has transformado? Gaara exhaló un gran suspiro. Tal vez debería simplemente darse por vencido y resignarse a estas conversaciones. Eventualmente, incluso la chica del sujetalibro se quedaría sin preguntas y pensaría en él de otra forma. Derecha. Oxo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  después de que saliera la última clase del día, Historia de la Magia, que había preparado a todos para una noche relajada y llena de siestas, Gaara siguió a una persona a la que nunca antes hubiera pensado seguir. Weasley era la peculiar mezcla de hostil y aburrido que lo convertía en un candidato de acecho poco atractivo. No es que Gaara estuviera siguiendo a esa persona en particular por elección. Su pensamiento era que eventualmente Colagusano intentaría restablecer el contacto con el chico Weasley más joven, antes de que llegaran las vacaciones de verano y la rata se quedara varada en el castillo rodeado sin escapatoria ni protección. Esto había llevado a la desagradable tarea de seguir al dueño de la rata siempre que fuera posible, sino para atrapar a la rata a la vuelta, para averiguar exactamente cuándo Ron había vuelto a adquirir a su mascota. Seguirlo en las raras ocasiones en que era uno de los suyos era un juego de niños, pero cuando los otros dos estaban con él era en realidad un desafío en los largos pasillos rectos del castillo. Ron estaba cómicamente inconsciente, pero Hermione y Potter eran mucho más conscientes de su entorno. Aún así, no era un shinobi por nada, así que se las arregló. Lamentablemente, todo esto no significaba nada cuando Ron todavía se quejaba en voz alta de que su rata había desaparecido y de que el gato mascota de Hermione probablemente se la había comido. La habría enfermado a Gaara si Sirius no le hubiera asegurado que el mediocre Weasley estaba de su lado. Durante las noches, Gaara patrullaba el castillo en busca de la rata, lo que fue ayudado por el hecho de que los elfos domésticos mantenían el castillo bastante limpio donde Filch no podía llegar, por lo que cualquier rata que pudiera encontrar sería otra mascota o el traidor. Él mismo. Lamentablemente, no encontró a esos traidores. Pasar hora tras hora cazando ratas en un castillo medieval gigante era la idea de diversión de nadie, excepto quizás uno de los gatos que merodeaban por el lugar.